Estudiamos eh, Génesis, Éxodo y Levítico, ¿no? Hemos estudiado 3 libros. ¿Qué, qué significaría para el pueblo de Israel que estaba, qué significaría el libro de Génesis para el pueblo de Israel que estaba en el desierto, ¿no? Después de Éxodo, el pueblo está en qué lugar? En el desierto, ¿sí? Ahí Moisés escribe el libro de Génesis. Entonces, ¿cuál es el mensaje que da el libro de Génesis al pueblo de Israel que estaba en el desierto? ¿De acuerdo? Que el Dios creador de Génesis es el mismo que tiene poder para ayudarlos en medio de la dificultad que tienen en el desierto, en el sufrimiento. Gracias, Susana. A ver, otros hermanos. ¿Qué libro es Génesis para el pueblo de Israel que estaba en el desierto? ¿Qué habrán sentido cuando escucharon sobre este libro, sobre la historia de creación por medio de Moisés? ¿Mm? Vamos, hermanos, vamos, vamos. ¿Qué le importaba la historia de la creación al pueblo de Israel que estaba en el desierto? ¿O con qué propósito Moisés escribió ese libro, Génesis? Patricia, Patricia, Olea, ¿me escuchas, Patricia? No, no, perdón, no, Priscila, perdóname, Priscila, no, Patricia. Priscila, ¿qué decís? ¿Qué Ahí libro está. es Génesis? ¿Me escuchan? Sí, No vi sí. Génesis con usted, pero yo creo que puede ser para poder, ay, ¿cómo explicarlo? ¿Puede reformular la pregunta, Pastor? El libro de Para Génesis, poder... ¿qué significaba para el pueblo de Israel que estaba en el desierto? Sabiendo que Moisés escribió en el desierto ese libro, ¿no? Para su pueblo. Ujú. ¿Cuál es el mensaje de Génesis para el pueblo de Israel que estaba en el desierto? Para formar un pueblo santo. Para formar pueblo santo. Ujú. Carla, dale. Sí, ¿Qué y libro es era Génesis? Génesis para el pueblo de Israel es como el sello de que Dios es el soberano, gobierna sobre las fuerzas rebeldes y forma, Él es el soberano sobre el reino en la tierra. Y ellos son el pueblo escogido para que ese reino de Dios se expanda y que, bueno, que sean de bendición. Y después todos los demás libros, primero de bendición, después la santidad, expandir el reino de Dios a través de ellos, pero el sello de Génesis de la creación es el Dios creador, el soberano, que reina sobre las fuerzas rebeldes. No sé si... Gracias. Pastor José Luis Salguero, ¿cómo estás? Te diste la cara hoy. Buenas noches, pastor, bendiciones. A ver, ¿qué libro es Sí, Génesis? pastor. Bueno, así como decía la hermana, Génesis para el pueblo de Israel que estaba en el desierto, estaba pasando necesidades o por ahí donde en el desierto no hay nada. Génesis es como un aliciente que Dios, el Creador, el Todopoderoso, está con ellos. Eso, pastor.
¿Alguien más? Sí, ¿Algunos hermanos que están escondidos? Por favor. Disculpe, Pastor Pedro, Patricia, no Patricia, podía, daba para poder contestarle. dale. Dale, Priscila, ahora habla, si quieres. Patri, ¿Patricia o Patricia. Priscila? Patricia. Ah, perdóname. Patricia, dale, habla. Sí, disculpe, Pastor, me anda un poco mal el celu. Sí, para que conozcan al Dios creador, Él había creado todo, Él creó todo, los cielos, la tierra, eh, para que no se olvidaran de dónde provenían. Ok, gracias. El pueblo de Israel, que, Pastor, ¿quién habla? Víctor, dale. Ujú. Dale, Víctor. del capítulo 1 al 11, sí, ¿me escucha? Sí, te escucho. ¿Me puede escuchar? Te escuchamos. Del capítulo 1 al 11, del capítulo 1 al 11, el Génesis habla de la creación. Del 12 en Ujú. adelante habla de los patriarcas. Y ahí Mm. cuando habla de los patriarcas, Dios hace pactos. Por ejemplo, a Abraham le hace un pacto y le dice que por medio de su descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Entonces eso muestra la perspectiva universal que tiene el plan Dios, de a través de la descendencia de Abraham bendecir a todas las naciones. Ok, Eso, pastor. gracias. El pueblo de Israel, que eran esclavos en Egipto y ahora salieron del Egipto, están ahora en el desierto, ¿no? Eh, ¿Quién necesitaba el pueblo de Israel ahí en el desierto? ¿Mm? Que ponete en lugar de uno de ellos. ¿Cuál sería tu necesidad ahí en el desierto? Alimento, agua, sombra. Alimentos. ¿Qué Provisión, más? ¿Mm? provisiones, sí, un Dios proveedor. Bien. Ujú, abrigo, ujú. Ok, ¿quién escribió? Una identidad. Sí. Ujú. Una identidad. ¿Ok? Muy bien. Eran esclavos en Egipto y ahora salieron del Egipto, están en el desierto. Necesitaba una identidad, que Dios quería formar una identidad a su pueblo. ¿Ok? Entonces, el libro de Génesis comienza con la historia de la creación. ¿Qué significa eso? El Dios de Israel, Jehová, es el creador del universo. ¿Sí? Israel es el pueblo de Dios. Dios es el rey de Israel. ¿Ok? Y ahora, esos hebreos esclavos no son más esclavos y ahora son libres. No solamente son libres y ahora son pueblo de Dios. Dios, el creador Jehová, es su rey. Entonces, Moisés escribe el libro de Génesis para formar una identidad al pueblo de Israel que estaba en el desierto. ¿Ok? La identidad es más importante. No solamente Génesis.
otros libros también, ¿no? El creador del universo es el Dios de Israel, ¿sí? Ese Dios hizo pacto con sus antepasados. ¿Mm? Ok, la identidad. El libro de Éxodo, ¿qué importancia tiene el libro de Éxodo para el pueblo de Israel? Hoy también nos toca hablar del segundo, digamos, segunda vez el pueblo de Israel festeja la Pascua, ¿no? No sé si que leyeron la Biblia o no. La segunda Pascua. Festejan la segunda Pascua ahora el pueblo de Israel. Entonces, eh, ¿cuál sería el mensaje del libro Éxodo para el pueblo de Israel que estaba en el desierto? Éxodo. La historia continua, ¿no? De Génesis. Eso es una continuación de la historia de Éxodo, perdón, de Génesis. Que entonces, a ver, hermanos, dale, ¿qué libro es el Éxodo? ¿Cuál es el mensaje más importante del Éxodo? Pastor, Carlos. Dale, Bueno, Carla. si Génesis por ahí lo decimos con una palabra identidad, Éxodo podría ser formación, formación del pueblo. Formación del pueblo. Patricia, pastor, la ley. La ley. Milagros, pastor, puede ser la santidad. Santidad. La tierra de sacerdotes también. Obviamente estos tres libros tienen que ver con la identidad de Israel, ¿no? Dios quiere formar la identidad de Israel. Ya con Génesis hablamos, ¿no? ¿Qué identidad tiene ahora Israel? Dios es su rey, Jehová es su Dios. La identidad de Israel es el pueblo de Dios. ¿Eh? Entonces el libro de Éxodo también fortalece, el libro de Éxodo fortalece la identidad o aclara más la identidad de Israel y su tarea, ¿no? La identidad y su tarea. ¿Cuál es la identidad de Israel? Si vemos Éxodo 19, ¿de acuerdo? Si ustedes Dice, guardan mi pacto, ¿serán? ¿Qué serán? será Un mi reino de pueblo, sacerdote, nación un santa. reino de sacerdote y el pueblo santo. ¿Eh? Pueblo santo. Como el pueblo de Dios, Israel debe ser un pueblo santo, porque Dios es santo, ¿no? Este tema continúa específicamente el libro de Levítico, ¿sí? Pero Dios llama a Israel como un pueblo santo. Eso tiene que ver con su identidad, ¿sí? Como el pueblo de Dios debe ser un pueblo santo, ¿sí? ¿Qué significa un pueblo santo? No solamente eh, por el tema de la religiosidad, ¿no? No por la religión solamente, sino también por todas las cosas de su pueblo, ¿no?
de política, de la sociedad, etcétera, etcétera. En todas las áreas, el pueblo de Israel debe ser un pueblo santo, ¿no? Un pueblo modelo para todas las naciones. Primero, Israel debe llegar a ser un pueblo santo, un pueblo perfecto, un pueblo modelo para todas las naciones. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Cuál es su tarea? ¿Qué tarea tiene Israel? El reino de sacerdote. ¿Qué quiere decir eso? Dios quiere bendecir a todas las naciones por medio de Israel. ¿Ok? Dios quiere bendecir a todas las naciones por medio de Israel. Entonces, Israel primero debe llegar a ser un pueblo santo, como un pueblo de Dios, que Dios santo, el pueblo de Israel también debe llegar a ser santo, un pueblo santo, y ese pueblo santo debe cumplir la función, la tarea, la misión. ¿Cuál es la misión de Israel? Un reino de sacerdote. ¿Okay? Israel debe bendecir todas las naciones con su ejemplo, como un pueblo santo. ¿Ok? Obviamente, ese pacto que Dios hizo con Israel en el monte Sinaí tiene que ver con el pacto que Dios hizo con Abraham, ¿no? ¿Se acuerda? ¿Qué dijo cuando Dios hizo pacto con Abraham? Serás la bendición para todas las familias de la tierra. ¿Ok? Serás la bendición para toda la familia de la tierra. ¿Ok? Esa visión, ¿quién hereda? El pueblo de Israel. ¿Ok? Y ahora el pueblo de Israel primero debe llegar a ser un pueblo santo, como el pueblo de Dios. ¿Sí? Y debe cumplir su misión. ¿Cuál es su misión? Un reino de sacerdotes. ¿Ok? Entonces, el libro de Éxodo, ¿con qué termina? Con las leyes, ¿no? Primero 10 mandamientos, reciben 10 mandamientos. ¿Qué es 10 mandamientos para el pueblo de Israel? Como la constitución de haber que Como la hacer constitución de Israel, ¿no? Como pueblo de Dios. 10 mandamientos es como la constitución. Y también hay otras leyes. Reciben, ¿no? Israel, los 10 mandamientos y otras leyes. ¿Y con qué termina la historia de Éxodo? Con la construcción del tabernáculo. ¿Ok? Con la construcción del tabernáculo. ¿Y por qué el tabernáculo? La construcción del tabernáculo. ¿Mm? Dios decidió ser el Dios de Israel y habitar entre ellos. De esa forma estaría en medio del pueblo a través del tabernáculo. Que Dios se hizo el Dios de Israel, ¿no? Pero Dios quiere estar con su pueblo. Pero Dios es santo. Que nadie puede estar cerca de Dios por su gloria, porque todos nosotros somos, todos los hombres son pecadores. ¿No? Cuando se encuentra con Dios, se mueren todos, ¿no es cierto? Por eso Dios se limita a sí mismo ¿en qué? En el tabernáculo. Y así, en esta forma, Dios mora con el pueblo de Israel. ¿Ok?
¿Se entienden ahora, hermanos, qué libro es Éxodo? ¿Mm? Algo Entonces, que Éxodo tiene que también ver con la identidad y la tarea o la misión de Israel, ¿ok? Se fortalece más la identidad de Israel en el libro de Éxodo y también se entiende qué es la misión que tiene el pueblo de Israel como un reino de sacerdotes, ¿sí? Por eso el la libro de forma en Éxodo que estaba, primero habla los 10 mandamientos, las leyes, el tabernáculo, ¿sí? Dios está formando su pueblo y da las leyes y ordena construir el tabernáculo para morar con su pueblo. ¿Ok? Entonces, el libro de Éxodo, cuando hablamos del libro de Éxodo, la identidad y la tarea de Israel. ¿Ok? Un pueblo santo y un reino de sacerdotes. Estos dos términos son clave del libro de Éxodo. ¿Ok? No se olviden, pueblo santo, reino de sacerdote. ¿Ok? Víctor, ¿quieres hablar? eh, sí, algo que se enfatizó mucho en las reuniones que tuvimos era de los sacrificios de holocausto, que era como se entregaba lo mejor de la grasa y era como un olor agradable a Dios, Ok. ascendía, Ujú. ¿no? Y también se mostraba, por ejemplo, que a los sacerdotes se lo marcaba en el pulgar, en el, en el dedo pulgar de la mano derecha Ujú. y también en el oído, creo, y en el Ujú. pie. Ujú. Señal de que todas sus actividades tenían que estar orientadas a la santidad y a oír la palabra de Dios, a practicarla y a caminar en ella con la dirección de Dios. Bien. Ok. Ahora se entiende que el libro es Génesis y el libro de Éxodo, ¿sí? Antes de entrar en detalles, tiene que entender, ¿sí? ¿Qué libro es Éxodo, ¿verdad? Génesis y el Éxodo. Ok. Y ahora Levítico. ¿Qué libro es el Levítico? Que no se olviden, el Pentateuco es un libro, aunque tiene 5 libros ahí, es un libro, hay una continuación, ¿sí? ¿De qué libro es Levítico? Habla de la convivencia de Dios con un Dios santo, con el pueblo de Israel, que deben ser santos porque Él es santo. Ya hablamos en el libro de Éxodo. ¿Cuál es la identidad de Israel? Un pueblo santo, ¿ok? Un pueblo santo. El libro de Éxodo es como un manual para convertir el pueblo de Israel en un pueblo santo, ¿sí? Es un libro para santificar el pueblo de Israel, ¿sí? Pero el tema es la santificación. Entendemos, la identidad de Israel es un pueblo santo. Como el pueblo de Dios, Israel debe ser un pueblo santo. ¿Ok? Ya su identidad es un pueblo santo, ¿no? Su estatus es un pueblo santo. Pero ahora ¿con qué? Con, con su vida. Con su vida. En realidad, no solamente en su identidad, en su estatus,
sino en su vida cotidiana, el pueblo de Israel debe convertirse en un pueblo santo. Entonces, el libro del Levítico es un manual para convertir a Israel en un pueblo santo. ¿Ok? Para santificar a Israel. El tema es la santificación. Por eso primero habla de cómo puede llegar a ser un pueblo santo en realidad, no simplemente en su identidad y de estatus. Primero, ¿por medio de qué? Primero 7 capítulos, ¿de qué se trata el libro de Éxodo? Perdón, el libro de Levítico. Oficios, las ofrendas. 5 ofrendas, ¿no? 5 ofrendas. ¿Cuáles son 5 ofrendas? Primero, Holocausto. 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 Segundo, ofrenda Ofrenda de cereal. del cereal o grano. Tercero, Ofrenda de paz. ofrenda de paz. La cuarta, Ofrenda por el pecado. ofrenda por el pecado. La quinta, Ofrenda por la expiación. ofrenda por Expiación. expiación, ¿no? O por culpa, por expiación. Sí. Entonces, que por medio de este sistema del sacrificio en el tabernáculo, que Dios quiere santificar a Israel. ¿Ok? El tema del libro de Levítico es santificación. Santificación. Entonces, que por medio de esta práctica de ofrenda, el pueblo de Israel debe convertirse en un pueblo santo. ¿Ok? ¿Me están siguiendo, hermanos? Bien. Sí, algo que llama la atención también habla de la purificación de las parturientas. Y cuando tocamos ese tema se hablaba de cuántos días dedicaban se aislaba al varón y cuántos días a la mujer. Entonces muchos piensan que Dios discrimina a la mujer, pero nosotros razonamos que es al revés, que Dios muestra consideración a la mujer, porque es su condición es más delicada y por eso los días de purificación o de aislamiento son mayores que el del varón. Okay. Eso lo vimos. Primero, gracias. Los primeros 7 capítulos hablan de qué? De 5 ofrendas, ¿no? El sistema de sacrificio en el templo. Por medio de este sistema de sacrificio, Dios quiere santificar a Israel. ¿Y luego de qué se trata? ¿Se acuerda de qué se trataba el libro? Normas de higiene. ¿De qué se trataba? Hablaban de la comida. Hablaba De la comida, ¿no? Sí. La comida que se podía comer y otras estaba prohibido, ¿no? ¿Ok? Con la comida que Dios quería santificar a Israel. ¿Y qué más? Y las normas de higiene. La norma de higiene y las relaciones sexuales, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí. Sí. ¿Y qué más? No comer carne, no comer grasa y no tomar sangre. Estaba prohibido comer sangre. Ya, eso hablamos con 5 ofrendas.
Y luego el libro de Levítico, ¿con qué termina? Con el Yom Kippur. 7 fiestas. ¿Ok? Las fiestas solemnes. ¿Mm? Fiestas solemnes. ¿Con qué fiesta comienza? En la primavera. El calendario religioso empieza en el marzo, por ahí. ¿Con qué? En el primer mes, ¿qué está? ¿Qué Pascua. fiesta? Fiesta de Pascua. Pascua. Comienza con Pascua. Y la fiesta de luego viene la fiesta de qué? De los panes Sin levadura. Madura. sin levadura. Panes sin levadura. Entonces, que después del primer sábado, ¿qué fiesta viene ahora? Fiesta de Pentecostés. primicias. ¿Ok? Entonces, que en la fiesta, un día, después del primer sábado, un día es la fiesta de primicias. ¿Qué primicia, qué cosecha entregaron al altar de Jehová? Pascua es solo un día, ¿no? Una semana siguiente es la fiesta de panes sin levadura. ¿Ok? Entre estos 7 días que tocaba la fiesta de primicia. No, ah, Primicia. Entregaron una gavilla ¿de qué? Trigo. ¿Trigo? No, primero cebada. No, primero se va. Cebada. ¿Ok? Sí. Ya al terminar la fiesta de panes sin levadura, empieza a contar ¿cuántos días? 50 días. ¿Ok? Perdón, después de la Pascua, ¿no? Pascua cuenta 50 días. Y al 50 días, ¿qué fiesta viene? Pentecostés. Pentecostés. ¿Ok? Pentecostés. ¿Qué fiesta es Pentecostés? ¿Mm? ¿Qué fiesta es Pentecostés? Ustedes son pentecostales, ¿no? ¿Hay algunas bautistas? Bautistas pueden estar callados, pero hablan pentecostales. ¿Qué fiesta es Pentecostés? ¿Mm? ¿Por qué se le llama fiesta de la semana, pastor, a la fiesta de Pentecostés? La fiesta de semana es de 50 días. Eso Ah, se llama fiesta de semanas, ¿no? ah, Después de Pascua, ¿ok? La fiesta de panes sin levadura. Pero sí. cuenta después de Pascua 50 días, ¿sí? Entonces, al 50 días es la fiesta de Pentecostés. ¿Qué fiesta es Pentecostés? ¿Conmemoración de qué? del Espíritu Santo. De Pues la el Nuevo liberación. Testamento, pero ahí todavía estamos en el Antiguo Testamento, estamos todavía en el desierto. Recordando la liberación de la esclavitud cuando estábamos en Egipto, el pueblo de Israel. Es Pascua. Estamos hablando de Pentecostés, Que Moisés recibe la Torá. la Torá. Ujú. Que tiene que ver la fiesta de Pentecostés tiene que ver con la Torá. ¿Ok?
Y también tiene que ver con la cosecha. Y Y esa fiesta Pentecostés también entregaron una gavilla al altar de Dios. ¿Qué? ¿Qué gavilla? ¿Qué cosecha entregaron? Trigo. Trigo. ¿Eh? Trigo. ¿Y luego qué fiesta viene? Tabernáculo. La Ya fiesta del de las tabernáculo, el trompetas. primer día del, de- del séptimo mes Rosh sería. Hashanah, el Rosh El primer Hashanah o día. fiesta de las trompetas. Hoy en día sería el nuevo año para los judíos, ¿no? Así es. ¿Qué? La fiesta de trompeta. ¿Mm? Sí. La fiesta de trompeta. ¿Y por qué toca trompeta el primer día del séptimo mes? Se ¿Para anunciaba la llegada del jubileo jubileo? No. se para acercaba anunciar, el tiempo de expiación. Para anunciar que el primer el día, día de el primer día del mes es la fiesta de trompeta, que toca la trompeta, sofar. Y porque para anunciar que vienen las otras dos fiestas importantes. De 10 días después que viene, Día de la expiación y fiesta de los el tabernáculos. día de expiación, Yom Kippur, el día de expiación, el día del perdón. ¿Sí? Y después de 2 semanas, La de los tabernáculos. fiesta de tabernáculo. Entonces, la última fiesta más importante del año es la fiesta del tabernáculo, para anunciar dos fiestas, el Yom Kippur, la fiesta, el día de expiación y la fiesta del tabernáculo. ¿Sí? Entonces, este 10 días, ¿no? El primer día y el día 10 es el Yom Kippur, el día de expiación. Entre 10 días, ¿qué día es? ¿Cómo se llamaba estos 10 días? A ver. Ya estudiamos todo esto, hermanos. ¿Cómo se llama estos 10 días? Hoy en día todavía israelitas, ¿no? Escriben más cartas, hacen más llamadas, mandan más mensajes por redes sociales hasta ahora, en estos 10 días. ¿Por qué? Hay dos libros importantes hablando. Hay una Libro de, santa conversión. libro de vida y libro de muerte. Hermano, otro libro que está en el medio, ¿no? Como purgatorio, como en la Iglesia Católica. ¿Eh? Dios te da 10 días más para que tu libro pueda estar escrito en el libro de la vida. ¿Ok? Si en estos 10 días, si te portas bien, te arrepentís, arreglas las cosas con fulano, con vengano que andaba mal con ellos, ¿sí? Tu nombre que podrían estar escrito en qué libro, en el libro de la vida. Entonces, que por lo menos entre estos 10 días tenés que portarte bien, tenés que arreglar todas las cosas. ¿Sí? Por eso el día de trompeta es muy importante, ¿no? Toca la trompeta que para que puedas arrepentirte, para que puedas arreglar tu vida entre 10 días, ¿no? Antes del día de expiación. ¿Ok? Y Amén. luego, ¿qué fiesta viene? La fiesta de tabernáculo. ¿Qué fiesta es de fiesta del tabernáculo? ¿Qué hace?
¿Mm? ¿Qué Durante hacen una la fiesta? semana, ¿Eh? durante 7 días hacen cabañas o algo así afuera de su casa y recordando cómo vivieron en el desierto. Ajá. Hacen una casa de ramas. Ramas. Ujú. ¿Eh? Una casita de ramas y viven una semanita. ¿Y por qué viven en esa casita precaria? ¿Conmemorando de qué? Recordando el ¿Eh? desierto, de la manera que vivieron en el desierto. La vida en desierto, ¿no? Pastor, también lo pueden llamar a eso Sukkot. Sukkot, sí. La fiesta de las enramadas también es eso, Pastor Ujú. Pedro. Sí, también. Gracias. Eh, pero en ese día se prolonga un día más. Se llama es el octavo día. ¿Y el octavo día qué hace? Tienen un culto especial por la lluvia, ¿no? Traen agua de fuente de Siloé, que echan aguas alrededor del altar y ponen las ramas alrededor del altar, que toda la noche hace una fiesta. ¿Por qué? Que Dios mande la lluvia. ¿Sí? Y todo el año no llovió. Y ahora Dios tiene que mandar la lluvia temprana, ¿no? Antes de comer, al principio del invierno, que Dios debe mandar la lluvia temprana. Y así pueden cosechar. Pueden cosechar cebada, perdón, no, pueden sembrar cebada y trigo. ¿Sí? No siembran ¿no? Antes del invierno, ¿no? O al comienzo del invierno, siembran cebada y trigo. ¿Qué pasa en la tierra? Invierno. Entonces, para sembrar trigo, ¿qué necesita? La lluvia. Esa lluvia se llama la lluvia temprana. La lluvia tardía sería la lluvia del primavera, que crezca las plantas. ¿Sí? La lluvia temprana es ¿para qué? Para sembrar. ¿Okay? La lluvia tardía que viene en la primavera es que para que crezca. ¿Sí? Ok, complicado, ¿no? 7 fiestas solemnes. ¿Por qué es importante guardar 7 fiestas solemnes? ¿Cuál es el tema del libro de Levítico, hermanos? Santificación. Santificación. Entonces, 7 fiestas solemnes, ¿qué sería? Es un currículo de Israel. Santificar al pueblo Israel, Dios preparó un currículo. ¿Sí? ¿Con qué? Con 7 fiestas solemnes. ¿Me explico? ¿Están despiertos? Creo que la relación de Jehová con el pueblo de Israel es como una relación de matrimonio.
Entonces, las fiestas solemnes son para recordar la fidelidad que debía mantener el pueblo con Dios, porque así como un esposo celoso, Dios siente placer cuando el pueblo es fiel y se comporta decentemente, pero se siente dolido cuando sufre. Y eso lo manifiestan los profetas. Por ejemplo, Jeremías habla de eso. Jeremías y otros profetas van mencionando de que Israel, al pecar, al transgredir la ley, es como que está dañando sensibilidad a Dios. Bueno, En el caso nuestro también, si hemos aceptado ser adorador de Dios, debemos recordar que Dios es un Dios sensible, es un Dios que nos escucha, nos apacienta, nos ama, y nosotros también tenemos que responder recíprocamente a esa relación. ok, gracias. Bueno, primero hablamos 5 ofrendas, ¿sí? 5 ofrendas que para santificar al pueblo de Israel, que por el sistema del tabernáculo, ¿no? Por el sistema del sacrificio. Y luego hablamos la comida, ¿no? La comida santa, la comida prohibida, la comida inmunda, relaciones, hablando de relaciones sexuales, etcétera. Y luego hablamos 7 fiestas. ¿Por qué 7 fiestas? Un programa para santificar o para educar a su pueblo. Porque estas 7 fiestas se repiten todos los años, todas las fiestas. Entonces, es un programa para educar a su pueblo. Amén. Así, guardando las fiestas, 7 fiestas solemnes, Dios quiere santificar a su pueblo. Y por último viene, ¿qué viene? El sábado y el jubileo. El jubileo, ¿ok? ¿Qué es el jubileo? En una palabra, Libertad, Perdón. libertad. Ajá. júbilo, Devolver todas las cosas ¿a quién? A su dueño original. La tierra, la casa, esclavos, deudas, etcétera. ¿Ok? En el año jubileo se vuelven todas las cosas a su dueño original. ¿Qué significa eso? ¿Mm? ¿Qué importancia tiene eso? El perdón, el día de... ¿No? No solo perdón, ya hablamos, se perdona deuda, ¿ok? Se recupera la tierra, la casa, todo. Volvemos a una relación equitativa. Cada tribu, familia, cuando recuperaban sus tierras, eran liberados, volvía, digamos, el pueblo de Israel a ser uno solo en cuanto a ser igual económicamente. Es a nivelar, ¿ok? A nivelar la pirámide social, ¿no? Durante 50 años, ¿no? El que tiene más talento gana más plata, se hace más rico. Los otros que tienen menos capacidades, ¿ok? En vez de ganar la plata, pierden lo que tenían, ¿no? Y algunos debían vender su casa, su terreno, y no se quedó nada.
Entonces, esos pobres esperan ¿qué esperan? El jubileo. Porque en el jubileo se recuperan todos. Entonces, el jubileo es un sistema social, ¿ok? Para anivelar las pirámides sociales, ¿ok? Las pirámides sociales. Es el jubileo. Ok. Hoy. Entonces, el libro Levítico, ¿qué libro es? Para la santificación. ¿Ok? Digamos, Génesis, Éxodo, Levítico. Tiene que ver su tarea. ¿Ok? Para formar su identidad. Y Dios prepara ese pueblo de Dios como un pueblo santo que pueda realizar su tarea. ¿Qué tarea? Un reino de sacerdote. ¿No? Con su ejemplo, debe ser una nación perfecta. ¿Ok? Una nación perfecta en política, en económica, en la sociedad, en todas las áreas. Israel debe ser un ejemplo para todas las naciones. Amén. No sé si que me Amén, amén. entendiendo o no. ¿Eh? Un pueblo santo no significa solamente todos los días ofrecer sacrificio nada más. ¿Mm? Israel debe ser un pueblo santo que debe ser perfecto, debe ser un ejemplar en todas las áreas, ¿ok? En práctica religiosa, en economía, en la sociedad, en política, en todas las áreas, el pueblo de Dios debe ser perfecto. Debe mostrar un ejemplo a otras naciones. ¿Ok? Estos 3 libros que hemos estudiado tienen que ver para formar la identidad. ¿Ok? Y capacitar a Israel. ¿Para qué? Que pueda bendecir todas las naciones con su ejemplo. ¿Ok? Sí. Okay. Israel es un pueblo santo, un reino de sacerdotes. El capítulo 19 de Éxodo es muy importante porque ahí se manifiesta la identidad de Israel y la tarea de Israel. ¿Ok? ¿Cuál es la identidad de Israel? Un pueblo santo. ¿Ok? ¿Cuál es su tarea? Un reino de sacerdotes. Bueno, ya hemos estudiado, hermano, 3 libros. Génesis, Éxodo, Levítico. Y hoy nos toca estudiar ¿qué libro? Números. ¿Qué libro es Número? Primero 9 capítulos ya estudiamos con video, ¿no? Todos pudieron ver video. Sí. Sí. ¿Qué libro es Números? En una palabra, ¿qué libro es Números? Silvia, Vallejo, ¿qué libro es Números? Habla habla de la disciplina de Dios hacia su pueblo con amor, del Ok. entrenamiento para el pueblo de Israel. En una palabra, si resumimos más solo con una palabra, ¿cómo presentamos este libro Números? A ver, José. Organización. Organización, ¿ok? Organización.
Dios está organizando a Israel. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué Dios está organizando a Israel? Para conquistar Canaán. Para la guerra santa. ¿Sí? Mm. Para la guerra santa. Por eso, primero, ¿de qué se trata este libro? Un reclutamiento militar. Reclutamiento militar, ¿no? Porque Dios quiere organizar a Israel como qué? Como una, ¿cómo se dice en ese término militar? Una, Un ejército. como un ejército, ¿sí? Como un ejército, como una brigada. Ok. Que Dios está organizando a Israel para la guerra santa. ¿Sí? El capítulo 1, ¿de qué se trata? El capítulo 1. Descenso, pastor. Censo. El número total de reclutas, ¿cuántos son? 600, casi 600.000, ¿no? 600.000 soldados. 603.550. Fueron contados minuciosamente por familia. ¿Por qué los levitas son excesos? Excesos, los levíticos. No están contados los levíticos, ¿no? ¿Por qué no? Porque trabajaban en el templo y no iban a la guerra. Pastor. Dale, Víctor. Si bien los levitas no participaban en guerra, eran exentos, pero ellos tenían que marcar el carácter santo del pueblo, porque de la santidad de ellos dependía el triunfo en las batallas, porque a través de ellos, digamos que Dios actuaba con su poderoso espíritu para darle poder y potencia al ejército que se enfrentaba en batalla. Entonces era vital que ellos mantuvieran esa santidad. Ok. Aunque Dios está organizando a Israel, ¿no?, como un ejército, ¿sí? Pero, ¿qué está enseñando Dios a su pueblo? La guerra no depende de la tropa ni arma, sino del poder de Dios. ¿Okay? Si vemos el capítulo 2, ¿no? Las 12 tribus, el campamento 12 tribus. ¿Cómo se colocan 12 campamentos? Estamos en capítulo 2. Primero alrededor del tabernáculo, ¿qué tribu está? ¿Eh? Alrededor de... Aser, al norte, Dan, Aser, Neftalí. Eso. No, en 4 estaciones todos están parecidos, ¿no? Pero es más cerca del tabernáculo. Leví, pastor. La tribu de Leví. Levíticos, ¿no?
Nadie se acerque al tabernáculo, ¿no? Los levíticos están acampados alrededor del tabernáculo. ¿Sí? Y el tabernáculo estaba en el centro. En el centro. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa que el tabernáculo esté ubicado en el centro del campamento? Porque el tabernáculo en el centro del campamento. A mi entender, creo que sería la relación íntima que tiene Dios con el pueblo, que Él está ahí La interviniendo relación y íntima. está entremezclado, claro, la relación íntima que tiene Dios con el pueblo. Ese campamento, ¿ok? Es para la guerra, ¿no? Como un militar, es un ejército. Es una preparación para la guerra. Pero en guerra, ¿qué? El tabernáculo está en medio del pueblo. ¿Y qué significa eso? Para que sea de bendición y sea resguardado. La presencia de Dios en medio de su pueblo. Es, exactamente. La presencia de Dios esté en medio de Israel. Quiere decir que la guerra depende de qué? De Dios, no de la tropa, no de armas. En medio de marcha para la guerra, en medio está, ¿quién está? Dios. Dios está en medio de la marcha para la guerra. Capítulo 3. ¿De qué se trata capítulo 3? Habla de sacerdotes, ¿no? Habla de los sacerdotes y los deberes levíticos. Y habla del monopolio sacerdotal de descendientes de Aarón, ¿no? Los hijos de Aarón son los sacerdotes, no otro no. Levíticos no pueden ser sacerdotes, ¿no? ¿Quiénes son los levíticos? ¿Qué tarea tienen los levíticos? Son ministros o ayudantes que están a la orden de los sacerdotes. Los levíticos son ayudantes de los sacerdotes, ¿no? Los levíticos son ayudantes de los sacerdotes. No sé si como vas al hospital, hay médicos, hay enfermeros, que los enfermeros no pueden atender a los pacientes, ¿no es cierto? En algún sentido, son ayudantes del médico, los enfermos, no enfermeros, perdón. No, no. Los levíticos también trabajan en el templo, pero ¿qué? Ellos no pueden ofrecer sacrificios. Los levíticos son ayudantes del sacerdote. Solamente los sacerdotes son los descendientes de Aarón. ¿Cuál es la relación entre los hijos primogénitos de Israel y los levíticos? Los hijos primogénitos.
y los levíticos. Son ¿Qué para Dios, relación son para Dios, pastor. son para Dios? Ahí podemos Pertenecen ver a una Dios. Son comparación separados de para Dios. números. Podemos ver ahí la comparación de números de los primogénitos y los números de los sacerdotes. ¿Ok? ¿Se acuerdan? ¿Leyeron el libro, hermanos? La Biblia. Sí, ¿Mm? eran 273 el número de los primogénitos, puede ser 273. Lo que no entendí bien es que reemplazaban a los 22.273 redimidos. Ujú. Eso no lo entendí muy bien. Ok. Susana, vos entendiste bien, ¿no? Explicarle al hermano Víctor. Creo. 22.000 eran los levitas y 22.273 los primogénitos. Entonces, al ser más los primogénitos, quedaban 273 que eran redimidos, pagados, comprados con el dinero del templo. Ajá. Ok. Gracias, Su. Los primogénitos pertenecen a Dios. ¿Por qué los primogénitos pertenecen a Dios? También recordando también porque Dios libró a los primogénitos cuando estaban en Egipto. En la matanza De los primogénitos de los egipcios, pero Dios resguardó a los primogénitos de Israel. Por esa causa, desde ahí pertenecen, o dice Dios que los primogénitos son de él. Ok, en la Pascua se salvan los primogénitos de Israel, ¿no es cierto? Que mientras se mueren todos los primogénitos egipcios, ¿sí? Amén. Sí. Y se salvan los primogénitos de Israel, ungiendo con ¿cómo se llama? Las columnas de Tindel. ¿Cómo se llama? Tindeles. Sí, Tindel. No, el tindel. Que se salvaron los primogénitos de Israel. Entonces, que Dios requiere que los primogénitos de Israel pertenecen a quién? Dios. ¿Ok? Por eso, los primogénitos son de Dios. Dios es el dueño de los primogénitos. Entonces, esos primogénitos de Israel deben servir a Dios, ¿no es cierto? Amén. ¿Cómo son los primogénitos? Son esclavos de Dios, que deben servir a Dios, ¿no es cierto? Pero, ¿quién los reemplaza? Los levitas. Los levíticos, ¿ok? Los levíticos, en lugar de los primogénitos, sirven a Dios en el tabernáculo. ¿Me explico? Amén. Hermanos, ¿están despiertos o no? Ya están medio dormidos, ¿no? Se están 9:20 nomás, ¿no? Se está mencionando, por ejemplo, a los coatitas, a los gersonitas y a los merarí, puede ser, coatitas, gersonitas y merarí, para llevar distintos objetos. Bueno, todavía estamos en capítulo 3, hermano. Es el toca capítulo 4, ¿no? Sí, tiene razón. Entendemos bien, los primogénitos pertenecen a Dios. ¿Ok?
Dios es el dueño primogénito. Entonces, los primogénitos deben servir a Dios en el tabernáculo, pero en lugar de primogénitos, ¿quién está sirviendo a Dios en el tabernáculo? Los levíticos. ¿Ok? Sí. Entonces, ¿qué? Reemplazan los primogénitos con los levíticos. Pero sobraban los números de los primogénitos, ¿no es cierto? ¿Cuántos sobraban, Susana? 273. 270. 273. 273. Entonces, esos 273 primogénitos que necesitaban ser redimidos pagando dinero al templo, ¿no? Ok. El dinero era 1365 ciclos. Ok. Bueno, no tengo tiempo. Pasamos por capítulo 4. ¿De qué se trata capítulo 4? Visión de Coaíta, Meraritas, ¿no? ¿Qué tarea tenían ellos? Ellos son levíticos, ¿no es cierto? Son levíticos. ¿Qué tarea tenían? Los deberes del tabernáculo. ¿Qué deberes tenían? Los, Cuando se movían, ¿okay? Cuando se marchaban, ellos deben llevar las cosas del tabernáculo, ¿no es cierto? Amén. Que los coatitas, los objetos consagrados, ¿no? Le tocaba a los coatitas llevar los objetos consagrados, obviamente tapados, ¿no? Si toca, se mueren. Con pieles. Ujú. Y a los gersonitas, las cortinas, barrotes, etcétera. Los meraritas, las tablas, barras, pilares, etcétera. Las cosas más pesadas, ¿sí? Más Entonces, fuerte. entre los levíticos se dividieron su tarea para llevar las cosas del tabernáculo en la marcha, ¿sí? Ese es el capítulo 5. Entonces, cuando se marchaban, los levíticos tenían diferentes tareas, ¿ok? El capítulo 5. Y también habla de qué. Habla otra vez acá la ofrenda ofrenda por expiación, ofrenda de culpa, ¿no? Cuando alguien deja a otro una pérdida económica, ¿sí? Debe recompensar. ¿Cuánto más? Una quinta parte. Un quinto más. ¿Ok? Un quinto más. ¿Por qué un quinto más? Para satisfacer el honor de la persona dañada. Por culpa mataste una mascota del vecino. Tenés que cobrarle una mascota y además una quinta parte más. Tenés que dar el dinero, ¿no? No puedes dar una pata más. Entonces, que tenés que indemnizar con un quinto más. ¿Sí? ¿Será eso lo que inspiró al comercio a cobrar interés en el caso de la deuda?
Pero eso se abusa. Teresa, no es cuando alguien deja una pérdida económica. No está hablando Ajá. de interés acá, ¿sí? Bien, bien. Perfecto. No es usura. No, no. No. Es una indemnización. ¿Mm? Exacto. Bien. Y también acá habla de ofrenda mecidas. ¿Qué es la ofrenda mecida? Ya hablamos de todo, ofrenda mecida. ¿Qué es la ofrenda mecida? En vez de quemar en el altar, ¿qué? Levantar la ofrenda, ¿sí? Y esas ofrendas mecidas, ¿a quién pertenece? A los sacerdotes, A los pertenecen al sacerdotes. sacerdote, pastor. Es el alimento para los sacerdotes. Entonces, los que trabajan en el altar comen del altar. Es el salario de los sacerdotes. Y también hay una cosa nos cuesta entender bien hoy en día, ¿no? Una mujer sospechosa de qué? De infidelidad. Que su esposo lo lleva al sacerdote. ¿Y qué hace el sacerdote? Le hace Le beber hace tomar agua. Le da agua maldita. agua maldita, ¿no? Agua maldita. Le ponen prueba, en una prueba le ponen. Si no le pasa nada, se perdona, sí, pero ¿qué? Si es Sí. que, si es que Si se hincha la panza, es hallada culpable. es culpable. ¿Qué cosa? ¿Por qué así? Y también, pastor, si no, ¿Por qué así es la se le prueba? hinchaba la panza y también quedaba estéril. ¿Eh? Se le hinchaba la panza y quedaba estéril la mujer. Sí. Pastor, me saca una duda. Ajá. ¿Qué del hombre? Porque del hombre no se dice nada. ¿Qué pasó con el hombre que adulteró con la mujer? No le pasa nada a él. Yo Matar pensaba, directo. Sin prueba, matar directo al hombre. Sí, justamente estaba Apedrear. mismo, pastor. ¿Eh? ¿Qué dice Justamente José? estaba la misma pregunta, igual estaba pensando, sí, ¿por qué ahí solamente es de la mujer y del hombre no? Pues estaba pensando también yo, iba a preguntar. Lo mismo cuando llevaron la mujer adúltera al Señor. ¿Y el hombre por qué no lo llevaron? Porque en otra ley dice que matar apedreado, ¿no? En ese caso, en el acto se puede matar apedreado, a la piedra. Pero que para mí, Dios está dando una oportunidad, una prueba a la mujer. ¿Eh? Las mujeres tienen derecho de apelar a la Corte Suprema. Pero el varón se puede morir en el acto. Ok. 6, capítulo 6. Nazareros. ¿Qué nazareros? ¿Quiénes son nazareros? Está prohibido tomar vino ni una gota de alcohol. ¿Eh? No puede cortar el pelo. No se puede acercar a un cadáver, etcétera, etcétera. Y hay un régimen muy importante para el nazareo. ¿Quiénes son los nazareros? Conservadores de la espiritualidad.
que lo hacían, muchos lo decidían hacer de manera voluntaria. Es un voto. ¿Ok? Es un voto. Por un tiempo, haces un voto y dedicas a Dios. Entonces, en ese periodo, tienes que santificar tu vida, ¿no? Sin cortar el pelo, no tomar ninguna gota de alcohol, etcétera, etcétera. ¿Y qué hace un nazareno? ¿Mm? Por ejemplo, Samuel. ¿Dónde vivía Samuel? Y a casa, ¿Hay algún Samuel acá? templo. El templo. ¿Era levítico? No, No. era ¿Y cómo? apartado para Dios. Era un nazareno. Se hizo un voto. Por eso podía vivir en el templo. Entonces que los nazarenos no son levíticos, no con su voto que pueden hacer la tarea de los levíticos por un tiempo o por toda su vida. Depende de el voto que hacen. ¿Ok? Sansón, Solamente los sacerdotes y los levíticos pueden servir en el tabernáculo, otros no, ¿sí? Pero otros sí hacen voto, un voto de nazareo, que pueden servir ¿en qué lugar? En el tabernáculo, ¿sí? Es Como el voto, levitas, como levitas. no como sacerdotes. ¿Vale, José? No como sacerdotes, solamente como levitas, pastor. Sí, como levitas. Bueno, capítulo 7, ofrenda del tabernáculo. Ahí tenemos una lista muy larga, ¿no? Te abriste leyendo el capítulo 7, ¿no? No leíste todo, saltaste ahí, ¿no? ¿Por qué una lista larga? ¿Por qué una lista larga tenemos ahí? Lo que ofrendaron para la construcción del tabernáculo, ¿no? Encima los jefes de las tribus, ¿no? Tenían una obligación de hacer muy buena ofrenda para el tabernáculo, ¿no? Y cuando construís tu templo, ¿por qué no haces una lista larga en tu pared? ¿Eh? Los hermanos que ofrendan para la construcción del templo. ¿Eh? O haces un monumento ahí, en la piedra. ¿Eh? La lista de los hermanos ofrendaron para la construcción del templo. ¿Y cuánta plata cada uno? O sea, ¿qué dice? ¿Qué dicen, hermano? Si hacemos hoy en día eso, eh, creo que también se haría una lista larga, porque el corazón de los hermanos es también así sensible y contribuye generosamente para la obra del reino. por ejemplo, en la iglesia coreana, cuando hay muchas maneras para levantar la ofrenda, ¿no? En algunas iglesias hacen como un plato, que llevan los platos a los que puedan ofrendar. Primero de la plata que pones,
Si pones una moneda con un billete verde, todo el mundo puede ver porque es un plato. En otra, así, ahí adentro, hay otra iglesia, entra un alforí, un cajón, y ya en la entrada vos pones la ofrenda, no entra. Okay. Bien, hay muchas maneras para entregar la ofrenda a Dios, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes? En Corea, algunas iglesias, tenemos una costumbre, los hermanos hacen la ofrenda con sobres. Esto, escribís tu nombre y la cantidad de dinero que pusiste ahí. En algunas iglesias el pastor lee todo esto. Hermano fulano, hermano mengano, la ofrenda de gracias, la ofrenda de misiones, ofrenda. Leen todo eso. Que me aburro con que Dios sabe todo el paraquilito. La iglesia tiene no mencionamos los nombres, nombres de los en el boletín de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, en la iglesia coreana tenemos el boletín todos los domingos, ¿ok? Entonces, el domingo siguiente hay una lista de los hermanos que ofrendaron el domingo clasificado, ofrenda diezmo, ofrenda de acción de gracias, ofrenda de misiones, etcétera, etcétera, etcétera. Toda una lista de los nombres, ¿no? Cantidad de dinero, no. Pero la cantidad total del dinero, ¿por qué? ¿Cuántas ofrendas entraron? De total, ¿cuánto diezmo, cuántas ofrendas de acción de gracia, cuántas ofrendas de misiones, etcétera? La totalidad se escribe, pero no cada uno cuánto. Es una probacidad, pero casi todas las iglesias ponen una larga la lista de los hermanos que ofrendaron el domingo. Y algunos chequean eso, ¿no? Si aparece, pues hiciste la ofrenda el domingo, pero en el boletín no está tu nombre y tienes que reclamar, ¿no? Y alguien robó la plata. En tesorería alguien te robó la ofrenda, entonces que tienes que reclamar. ¿Eh? Pasa eso a veces en la iglesia, ¿eh? Algunos hermanos que trabajan en tesorería roban dinero, ¿eh? Una cantidad de dinero robaron en Corea, ¿no? O sea, en las iglesias grandes. Millones de dólares roban. Una mega iglesia. Ok. ¿Y por qué era necesario escribir acá en este libro una lista larga de los hermanos o los jefes que hicieron la donación para la construcción del tabernáculo? ¿Cuál es la intención? Si vos no pudiste dar ninguna ofrenda para la construcción del templo, ¿no te ofenderías? ¿No te ofenderías? Y leyendo esa lista, no está mi nombre ahí, tu nombre está ahí. ¿Te sentirías bien leyendo esa lista o no? Pastor. Dice algo, hermano. Pastor, Gonzalo habla. ¿Quién habla? Gonzalo. ¿Quién está hablando? Gonzalo, ¿me escucha? Dale. Pasa que en muchas iglesias están, digamos, nuestro nombre como miembros, ¿no? Como miembros de una iglesia, como miembros. Eso también podría demostrar que somos partícipes dentro de una iglesia.
que estamos activos dentro de una iglesia, que no solamente estamos de visita. Y así también contamos, somos parte del pueblo. Es una lealtad que tenemos también con el pueblo de Dios como seguidores de Cristo. Puede ser. Como es una lealtad como miembros de la iglesia. Es un deber, ¿no? Como acá son los jefes de las tribus, ¿no? Los capitanes de las tribus deben ser un ejemplo. ¿Sí? También hay otros mensajes. ¿Por qué tenemos una larga lista acá en el libro? ¿Cuál sería la intención del autor con esta larga lista? ¿Mm? Y te hace abrir, leer esta lista, ¿no? ¿Y para qué dejó escrito esta larga lista? ¿Cuál sería la intención del autor con esta lista? Usted dijo en el video que tenía que ver con que Dios cuenta y ve nuestras ofrendas y ve mayormente la devoción de cada uno, vida personal, individual. ¿Qué devoción tenemos hacia Él en las ofrendas? Okay. Y Dios sabe las ofrendas que nosotros hacemos, ¿no? Aunque tu iglesia no escribe tu nombre en el boletín, ¿no? Pero Dios sabe toda la ofrenda que hacemos nosotros. Dios tiene una larga lista que nosotros ofrendamos a Dios. Capítulo 8. Deberes de los levitas. 7 lámparas del tabernáculo. Porque hicieron ese, ¿cómo se llama? Candelero de oro y ¿cómo se dice? De martillado. Labrado a martillo. Labrado a martillo. ¿Por qué de martillo? ¿Por qué no hicieron un molde? Es una tarea. Dejamos para la semana que viene, ¿ok? Que puedan averiguar. Piensen. Yo no sé, no tengo una respuesta, ¿no? Pensé ¿por qué trabajar a martillo? Si haces un molde más fácil, ¿no es cierto? Bien, hermano, dejamos para la semana que viene la tarea, ¿eh? ¿Por qué a martillo? El último. Importancia de celebrar la Pascua, la segunda Pascua que celebramos. En una palabra, ¿qué importancia tiene celebrar la Pascua? Los que no participaron por el contacto de cada etcétera, también daban a uno después de un mes, ¿no es cierto? Todos de parte. Tan importante.
¿Por qué tan importante, hermanos? Obligó a participar todos, ¿no? Sin excepción, todos en la fiesta de Pascua. No tenés excusas porque tienes otra oportunidad después de un mes. Si perdiste la fiesta. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante guardar la fiesta de Pascua? Obviamente, Pascua tiene que ver con la identidad de Israel, ¿no? Tiene que ver con la identidad de Israel. Cada vez como conmemora la Pascua, que van a pensar, ¿qué van a pensar? ¿Quién somos ahora? Y ahora somos. ¿Me explico? La Pascua tiene que ver con la identidad del pueblo de Israel. ¿Ok? Guardando la Pascua, que deben pensar quiénes son. Ok, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? No, no hay pregunta. Terminamos. Esto ya por también. Por favor, hermanos, que puedan leer la Biblia, ¿ok? Tienen que leer varias veces la Biblia y también tienen que mirar bien el video, ¿sí? Haciendo las notas. O sí, no tiene mucha importancia esta charla que tenemos, ¿no? Ok, terminamos. ¿Quién quiere concluir con una oración esta clase? Hermano Víctor, por favor. Padre Ok. poderoso, estamos muy agradecidos por tu santa palabra, por enfatizar la importancia de ser santo, especialmente en las personas, en los líderes, para que tu iglesia permanezca en victoria y podamos resistir las tentaciones, podamos progresar espiritualmente cada uno de nosotros y mantener la unidad en el espíritu. Te rogamos, Señor, que ayudes a las iglesias de nuestros hermanos que se han congregado en esta reunión y a la iglesia de acá de Tartagal, que es mi pueblo, que quiero compartir con mis hermanos la necesidad el pastor está viajando a Inglaterra ahora y no hemos quedado sin un líder visible, pero confiamos que Dios va a proveer para su iglesia y queremos que tu palabra nos guíe constantemente para mantener la comunidad santa que tú quieres para esta obra de ministerio en nuestra ciudad, que está contaminada por una gran mezcla de adoración falsa, de idolatría, como era en los días antiguos. Hoy también en esta localidad hay una gran mezcla de estas cosas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en este sentido y también a nuestros hermanos. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.